las fantasías inconscientes, la teoría traumática y la teoría instintiva. Hasta los primeros estudios psicoanalíticos, el pensamiento científico no había concedido ninguna importancia a las fantasías ni tampoco a los sueños, otra de las aportaciones fundamentales del psicoanálisis. El interés de la ciencia por conocer la realidad de la manera más exacta y objetiva posible, había hecho despreciar estas producciones psíquicas, caracterizadas precisamente por su deformación de la realidad y falta de objetividad. Algunas fantasías eran consideradas meros entretenimientos para distraer o descansar la mente de las preocupaciones de la vida real. Otras fantasías, muy diferentes de las anteriores, eran consideradas signos de perturbación o enfermedad mental y se rechazaba la idea de que pudieran tener ninguna lógica o sentido, ya que lo que expresan parece, justamente, ilógico o sin sentido. La relación de las fantasías con la realidad fue uno de los primeros debates del psicoanálisis. Para comprender mejor este debate, nos remontaremos a su origen. En las primeras investigaciones sobre las causas de la histeria, Freud halló que las pacientes relataban haber sido objeto de una seducción sexual. A causa del dolor psíquico que había provocado, este suceso había sido reprimido y recluido en el inconsciente y solo podía ser restituido a la conciencia mediante la hipnosis que suprimía la represión o un cuidadoso y paciente trabajo psicoterapéutico. Más tarde, sorprendido por el hecho de que estos relatos se repitieron invariablemente en todos los casos, Freud pensó que no podían corresponder a sucesos reales, sino a fantasías. Se preguntó cuál podía ser la fuerza psíquica que las producía y llegó a la conclusión de que ésta tenía que ser, lógicamente, el instinto sexual. La hipótesis de Freud fue que, dado que tenían carácter sexual, eran moralmente inaceptables, a razón por la cual eran rechazadas de la conciencia. Sustituyó así la anterior teoría del trauma por la teoría libidinal o instintiva. Esta fue la primera teoría dentro del mundo científico que reconocía el valor de las fantasías y su origen en los instintos y condujo a la teoría del psiquismo estructurado en tres instancias: el ello donde se representan los impulsos instintivos, el superyo donde se representan las nociones morales, los ideales y los valores de la persona y el yo donde reside la conciencia, la voluntad, las capacidades y el gobierno del comportamiento. Sin embargo, la hipótesis de la fuerza de los instintos sexuales en el psiquismo fue violentamente rechazada por las sociedades médicas más con argumentos morales que científicos y también por algunos que anteriormente habían colaborado con Freud. Otros psicoanalistas, entre los que tomaré como referencia a Sándor Ferenczi, se mantuvieron en la teoría del trauma, pensando que, en las histerias, había efectivamente sucesos reales, si bien su recuerdo emergía en la conciencia deformado por el intenso impacto emocional y el conflicto interno que creaban con el superyo. Esta fue la primera diferencia que se produjo entre el modelo intrapsíquico de Freud, que atribuía las fantasías a la fuerza de los instintos dentro del psiquismo, y por tanto las desvinculaba de la realidad externa, y el modelo relacional de Ferenczi, que las continuó vinculando a hechos reales sucedidos en las relaciones, y por tanto a fuerzas exteriores al psiquismo, aunque éste deformara el recuerdo. A pesar de esta diferencia, en el mundo psicoanalítico quedó sólidamente establecida la idea de la enorme influencia de las fantasías inconscientes en el psiquismo, capaz de deformar la percepción de la realidad y condicionar el comportamiento.